traje este libro, yo no creo que me lo alcance a leer, no lo había leído, la verdad. Es un libro de Umberto Eco que es aburridísimo, es un actor italiano, pero es muy aburrido. Porque es traducido, es un autor traducido, o sea, nosotros lo que leemos de las traducciones es lo que la cucha que traduce escribió, o sea, eso no es real, o sea, es la traducción que la cucha que interpreta el italiano cree que dijo. Por eso cuando uno lee una obra, por eso es que Gabo es tan aburridor en inglés, por ejemplo. Imagínate, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macóndor entonces, una aldea de 20 casas de barro y caña brava, por cuyo costado pasaba un río de aguas diáfanas y turbulentas, de aguas... O sea, imagínense eso traducido al inglés. ¿Qué dice el gringo? Muy malo. Traduzca eso al inglés y verá que eso es malísimo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macóndor entonces, una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas al borde de un río cuyas aguas diáfanas se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehispánicos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento. Solo es cuestión de despertarles el alma. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá que el ingenio de la naturaleza y quizá más lejos que el milagro y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, cuya desaforada imagen... Entonces, Úrsula Iguarán, su mujer, nunca logró disuadirlo y José Arcadio Buendía vendió una partida de mulos y desmembró el patrimonio familiar para comprar los lingotes metálicos. Y entonces, imagínense eso traducido. Imagínese eso traducido al inglés. Entonces, claro, el gringo lee eso y dice: ¿qué tal libro tan aburrido? Porque jamás el inglés va a decir eso que tú sentiste. Cuando yo leo esa obra, yo digo: qué cosa más increíble. Qué cosa más increíble. ¿De dónde sacaron esos cuentos? Por eso hacer literatura no es difícil, pero se necesita de un artista. ¿Saben de dónde sacó los cuentos de Gabriel García Márquez? De los costeños. Gabriel García Márquez iba y se sentaba a la cueva, que era una tertulia, pero de beber. Aquí vamos a traer cosas de beber y las vamos a vender. La cueva era como un bar realmente en Barranquilla, donde iban los intelectuales, periodistas, intelectuales, a comprar cerveza, a beber whisky, a beber trago y a hablar de literatura. Y echaban cuentos y Gabo los escuchaba. Entonces el costeño es muy cuentero. Eche muñeco burro, y contaba un cuento. Chico, y empezaban a echar, y echen cuento, imagínense del César.
toda esa gente del Cesar, toda esa gente increíble de Bolívar, de los pueblos de Bolívar, de todos los pueblos del Magdalena, de los pueblos del Atlántico, contando cuentos. Y la gente decía, es un poco de marihuaneros ahí que se reúnen y echaban cuentos. Y Gabo los escuchaba y los escribía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel un día no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué era eso? Era el recuerdo que él tenía cuando su padre lo llevaba a Aracataca, a la cabecera del pueblo, a la galería, como decir, a la galería Santa Elena, a ver el pescado que llevaban en bodegas de Saticopor, el Boca Chico, en bodegas de Copor, en neveras de Copor, con hielo. Imagínense, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, que era él, no podía olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Su padre lo llevó a conocer el hielo donde vendían el pescado en Aracataca, en la galería. Ese era el encabezado de 100 años de soledad. O sea que hacer literatura se puede. Pero nosotros que decimos, son los genios. Yo mejor trabajo en la vivienda. ¿Sí me entienden? Por eso no creamos nada, porque no confiamos en que lo podemos hacer. Gabo escuchaba esos cuentos y fue hilando esos cuentos, y fue hilando esos cuentos, y fue hilando esos cuentos. Si ustedes leen toda la obra de Gabo, 100 años de soledad, son los cuentos de los costeños hilados con sentido. Y entonces fíjense, la única, yo no digo la única, mucha gente ha escrito, pero Gabriel García Márquez fue capaz de escribir esos cuentos costeños, hilarlos en un libro y publicarlo y hacerle marketing. Y ese libro es considerado hoy, primero Gabriel García Márquez se volvió rico. Imagínense, rarísimo, un escritor rico. Gabriel García Márquez tenía un mundo de casas en Barcelona. Cuando yo vivía en Barcelona, yo fui, recuerdo que en el 2005, creo que en el 2001, yo estaba llegando a Barcelona a estudiar, que fue puta época tan rara. Yo estaba estudiando en Barcelona y cuando yo llegué, al segundo día de que yo llegué a Barcelona, estaban rematando en una subasta pública, estaban rematando el original de 100 años de soledad que se le cayó acá. El día que iba con Mercedes Barcha, que es su mujer, salió de Ciudad de México, eran muy pobres y él había escrito el libro en una máquina de escribir, no habían computadores en esa época. Escribió en máquina de escribir, era así. Y cuando salió, se le cayeron las hojas en un charco. Recogieron esas hojas así, todas untadas de agua y barro. Las volvieron a poner y las mandaron a Buenos Aires. Ese manuscrito lo publicaron en Buenos Aires como 100 años de soledad. Fue el primer manuscrito, obviamente el original que se publicó. Y ese manuscrito lo remataron en Barcelona. Al otro día que yo llegué a Barcelona a estudiar, salió la noticia y yo me fui al sitio donde remataron. Sino que yo veo eso y yo digo, ya, no grabé. Me daba oso grabar. Me senté a guiso grabando. Ay, estoy aquí muy campesino. Dije, no, puta, que vayan ellos, pues. Que ellos comprueben. Entonces, pero yo estuve ahí en el sitio y habían unos rematadores de Nueva York. Y yo dije, increíble. Es un colombiano, es un campesino. De un pueblo. Aracataca, un pueblo era metido en la costa del Magdalena. Y ese manuscrito lo estaban rematando en $2 millones. Entonces decían, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y le pusieron una base y una gente de Nueva York, de Londres, millonarios, ¿no? Coleccionistas. Entonces empezaban, les puedo mentir, tienen que averiguar la historia, ¿no? Algo así, $2 millones, no sé qué. Y decía, ¿quién da más? No sé qué. Y cerró en $1 millones el manuscrito. Y yo decía, ser artista vale la pena.
Ser artista vale la pena. Ese artista era colombiano, estaba en Europa, había gente de toda Europa, de todo el mundo en la subasta. Era una subasta, había unas 300 personas de gente importantísima del mundo. Y camarógrafos, canales de televisión, y se subastó ese día los originales de 100 años de soledad, que fue donde él hiló esos cuentos de los costeños. ¿A usted le han echado cuentos? Pero no lo escribe. ¿Cuántos cuentos le han echado a usted? Su marido. Escríbalo. ¿Cuántos cuentos les han echado a ustedes? Escríbanlo. En los negocios nos echan cuentos, en la calle nos echan cuentos, usted se para en cualquier café y nos echan cuentos y nosotros no escribimos nada. O sea, el mundo, nosotros los colombianos no escribimos nada, y como no escribimos nada, no publicamos nada y por eso no producimos nada. Ese es uno de los pecados que nosotros tenemos, porque nosotros creemos que ser artista es difícil. No, nosotros podemos hacer cosas, y el único colombiano, imagínense que ese colombiano se ganó el Premio Nobel de Literatura. Claro, no es fácil. Estaba trabajando desde chiquitico en escribir. A los 39 años publicó 100 años de soledad. Libro mamotretudo, pero cuando usted lee el libro, de hecho el libro es bueno por ahí hasta la página 20. Si usted se da cuenta, hasta la página 20, yo la verdad no me lo soporto, de la página 30 para allá, ya no me lo soporto, porque literariamente es bueno por ahí hasta la página 20. Pero tiene marketing, ya tiene marketing como un berraco 100 años de soledad. Es marketing. O sea, que cualquier cosa que uno haga, miren esas canciones groseras de los reggaetoneros, pero tienen marketing. Eso es en el mundo entero, millones de personas compran eso, producen y se vende. Y lo mismo pasa con todas las cosas que se les hace marketing.